God is good. All the time. Si tienen una copia de la palabra de Dios, su copia, le suplico por favor que la abra en el libro de Romanos, el capítulo número 8. Vamos a estar considerando Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. Si tienes también una copia del bosquejo que utilizamos aquí durante la enseñanza, mi exhortación es que lo abra, ¿verdad? Vamos a estar pues tomando algunas notas. No vamos a escribir mucho en el día de hoy, pero me parece que lo que vamos a escribir es muy relevante para lo que estamos tratando de considerar en este momento. Gracias a los hermanos que nos ayudan aquí. En el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a continuar en una serie de enseñanzas bíblicas que comenzamos hace, yo creo que 4 semanas. La serie la hemos titulado Cuando nos toca levantarnos, nos toca. Y el hecho es que cada uno de nosotros, creyentes, seguidores de Cristo, tenemos el deseo de vivir una vida que sea conforme a la voluntad de Dios, pero en ese proceso, debido a la realidad, la presencia real en nuestra vida del remanente de pecado que queda en nosotros, tropezamos. Y cuando tropezamos, nos toca levantarnos. Y cuando nos toca levantarnos, nos toca. No hay otra alternativa para nosotros que levantarnos. La vez pasada consideramos muchas porciones bíblicas sobre el particular y creo que en el día de hoy también vamos a visitarlas. Y la visitamos también en la clase que tuvimos previo aquí al servicio que tenemos en este momento. Una de esas porciones bíblicas dice que 7 veces se cae el justo, pero de todas ellas el Señor lo levanta, ¿verdad? Así que cuando tropezamos nos toca levantarnos, y cuando nos toca levantarnos, usted termina, nos toca levantarnos. La enseñanza de hoy está basada en un principio bíblico fundamental y es el siguiente. Está en las notas suyas, ahí en letras grandes cursivas. Dios es más glorificado en nuestras vidas cuando nosotros estamos más satisfechos con Él. Repita conmigo. Dios es más glorificado en mi vida cuando yo estoy más satisfecho en Él. Esa es una frase que fue acuñada hace muchos años por un pastor que nosotros amamos, respetamos y agradecemos. Muchos de nosotros hemos sido pastoreados por él, a pesar de que hay una distancia enorme entre nosotros. El pastor John Piper, alguien que nosotros pues agradecemos a Dios que lo haya puesto en nuestro camino. Él fue la persona que Dios lo movió, lo inspiró a acuñar esta frase. Otra vez, Dios es más glorificado en mi vida cuando yo estoy más satisfecho en Él. La Escritura, entre otras cosas, enseña que los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han tenido el regalo de Dios de la salvación, aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo, aquellos que han tenido un nuevo nacimiento, buscan su deleite, buscan su satisfacción en Dios. La palabra también nos provee, contiene toda clase de promesas que nos hablan del deleite y la saciedad para los que ven a Dios como la fuente de ese deleite y como la fuente de la felicidad, porque hay que hacer la salvedad que muchas personas, incluyendo tristemente algunos de nosotros cristianos, no vemos necesariamente a Dios como la fuente de nuestra felicidad, la fuente de nuestro deleite. Y es posible que haya momentos en la vida nuestra, por las razones que sean, en que nuestra visión se ennublece o sacamos los ojos del lugar donde tenemos que ponernos y entonces empezamos a considerar cosas, circunstancias, condiciones que resultan ser la fuente de nuestro deleite, de nuestra felicidad, en vez del Dios que la Escritura dice que debe ser. Ahí en las notas suyas y en la pantalla, pero sobre todo en la Biblia, vemos una serie de pasajes bíblicos, ¿verdad?, donde pues se nos enfatiza, se nos habla sobre este particular. Salmos 37, versículo 4, dice de esta forma: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 42, del 1 al 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El salmista también escribe en el Salmo 63, versículo 1, Dios
Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi alma te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Vemos lo mismo de labios de Isaías, en Isaías 26, versículo 9, donde leemos lo siguiente: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en Lucas capítulo 6, versículo 21, nos recuerda lo siguiente: bienaventurados, bendecidos, dichosos los que tienen hambre, porque serán saciados. Así que el principio que en esta tarde utilizamos como punto de partida en la enseñanza que tenemos delante de nosotros, el que mencionó ya en un par de ocasiones y vuelvo a hacer en este momento: Dios es más glorificado en nuestras vidas cuando nosotros estamos más satisfechos en Él. Mi oración, mi deseo es que cada uno de nosotros, comenzando conmigo al salir de aquí en el día de hoy, tengamos ese deseo. Que Dios haga ese milagro en la vida de nosotros, porque si alguno de nosotros llega a un momento en su vida en el que su mayor deseo es estar satisfecho en Él, no es una cosa que nosotros podemos provocar por nosotros mismos, es algo que es única y exclusivamente la obra del Espíritu Santo de Dios pregando, trabajando en cada uno de nosotros. Ahora bien, entre otras cosas, me parece que alguna verdad tiene que haber discernido el rey David, que es el autor de la mayor parte de los salmos, que empuja a este hombre. Algunos de los que leemos son he is the human author de esas porciones bíblicas. Algo tuvo que haber discernido el rey David que le empuja a tener esa sed, esa hambre, ese deleite en el Señor Jesús, en el Dios creador del universo, en Jehová Dios. Quizás, pienso yo, David tuvo una experiencia muy parecida a la que tuvo Job, una experiencia transformadora que le permite a David ver a Dios en una forma muy parecida a la que Job concluye en su escrito en cuanto a cómo él ve a Dios. Para los que no tengan una idea de qué estoy hablando de Job, capítulo 42, versículo 5, donde luego de todo el sinnúmero de vicisitudes, de adversidad y aflicción que este hombre de Dios experimenta, Job, estoy hablando, él concluye diciendo esto: de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y la implicación es que tiene que haber habido un momento en la vida de Job, un momento en particular en que él pudo observar algo, en que él pudo ver algo que le permite entonces comprender la realidad de Dios. Es lo que aquí en los Estados Unidos, en la cultura occidental, particularmente de habla inglesa, se conoce como una mountaintop experience. Es una experiencia que se tiene cuando usted va escalando una montaña y usted va viendo las cosas poco a poco, lo va viendo una perspectiva, va cambiando esa perspectiva, pero cuando finalmente llega a la cima de la montaña, usted puede ver todo y usted ve las cosas de una forma totalmente distinta. Right? Es muy probable que David, quizás en más de una ocasión, tuvo ese tipo de experiencia. En cuanto a mí, recuerdo allá para el 1986, tuve una experiencia donde tropecé, estuve bien cerca de volver a caer por el precipicio donde anduve por muchos años antes de conocer al Señor Jesucristo. En un momento dado me parecía que iba a permanecer ahí, que iba a caer como en el vacío, si usted quiere. Y Dios, como hizo en aquel entonces y ha hecho conmigo a través del resto de mi peregrinación con Él, y probablemente con cada uno de ustedes también, Dios en su misericordia extiende su mano y vuelve a rescatarme. De ahí en adelante, desde ese momento en particular, me acuerdo claramente dónde fue, me acuerdo la circunstancia dónde fue. Desde ese momento en adelante, Dios se convierte en algo distinto a lo que era hasta ese momento. Dios se convierte en el deleite, en el placer, la satisfacción de mi vida. Y en una forma u otra, definitivamente no para nada comparado con la experiencia de David, la experiencia de Job.
Pero en cierta forma yo también de ahí en adelante pude decir, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo un poco de qué es lo que esta gente está hablando. Ahora entiendo de que no fui yo el que dejé esto, no fui yo el que me separé de esto, no fui yo el que dije, yo no voy a usar más esto, yo no voy a hacer tal o cual cosa, yo no voy a ver tal o cual cosa, sino que fuiste tú el que lo hizo. De oída te habías oído, mas ahora mis ojos te ven. Otra cosa que en mi experiencia personal provocó este hambre, esta sed, este deseo de deleitarme y conseguir satisfacción solamente en Dios y todo lo que tiene que ver con Dios, surge de haber escuchado a un pastor que en ocasiones de forma directa, en forma personal, presencial, nos discipuló, fue mentor nuestro, está ya con el Señor, su nombre es Adrian Rogers. Y a través de los años, a través de sus predicaciones y sus programas de televisión y todo eso. En una ocasión yo vi a este hombre sirviéndole al Señor, predicando, y lo escuché hacer una exposición de la porción bíblica o parte de la porción bíblica que vamos a estar considerando en esta tarde, que es Romanos capítulo 8, versículo 32. Fue tal el impacto que escuchar a este siervo de Dios hablar de la forma tan categórica, muy humilde, pero muy serio. El impacto fue tal que me provocó a mí, que recién comenzaba a estudiar en el seminario, me determiné a estudiar por mi propia cuenta Romanos capítulo 8, ¿verdad? Y el resultado de haberlo hecho fue una experiencia parecida a esta, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. It was like a mountaintop experience. Previo a eso, yo estaba viendo mis circunstancias, mis situaciones, mis problemas, mis desafíos, mis tropiezos, que eran muchos, y aún son muchos. Los estaba viendo de una perspectiva muy distinta a los que comencé a verlos luego de haber considerado con seriedad lo que la porción bíblica que estamos estudiando en el día de hoy, pues nos presenta. Como dije, una experiencia como las que tenemos cuando subimos a la cima de una montaña. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han subido a la cima de una montaña y desde esa cima ustedes han visto las cosas de una perspectiva distinta? Una experiencia extraordinaria. Right? Okay. Puede ver las cosas distintas. Okay. Yo someto a su consideración, a manera de aplicación en esta introducción breve, es que cuando subimos a la cima de una montaña, por lo regular, desde esa cima tenemos una vista más amplia y más clara de un valle. Someto a su consideración también que tenemos una mejor perspectiva de ese valle. Y añado, sin temor a equivocarme, que valle en el contexto bíblico normalmente es una imagen de adversidad. Es una imagen de tribulación. Mi experiencia personal me lleva a concluir, entre otras cosas, que esta porción bíblica que estamos próximos a leer y próximos a considerar, Romanos capítulo 8, versículos 31 y 39, que de paso no es la primera vez y no va a ser la última vez que la consideremos, right? En cierta forma, es como la cima o el pico más alto de una montaña, desde la cual usted y yo podemos ver con mucha más claridad el valle de nuestras vidas. Y en el valle de nuestras vidas, sin lugar a dudas, encontramos desafíos. Y en el, amén, gracias por el amén. En el valle de nuestras vidas también encontramos frustraciones, errores, éxitos, metidas de pata. Es nuestro diario vivir. Y como dije hace un momento, mi esperanza es que por medio de esta enseñanza podamos ver
yo he incluido en ese podamos algunas razones humanas por las cuales usted y yo debemos deleitarnos, usted y yo debemos estar satisfechos en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué eso? Pues porque la Escritura nos enseña que cuando nosotros estamos totalmente satisfechos en Dios, lo vamos a glorificar verdaderamente. Así que yo les voy a volver a pedir que se ponga de pie. Amén. Y que me ayude a leer de forma antifonal, y eso quiere decir, yo leo el primer pasaje y usted lee el próximo, esta porción bíblica que todos nosotros conocemos, que todos nosotros hemos acudido, que todos nosotros, we love it. Amén. Right? Compartía con los hermanos en la clase que teníamos previo a esto, la Biblia dice, que todos los creyentes tenemos un dilema que es bien común, right? Y es que la mayor parte de nosotros, pues le queremos sacar el cuerpo a Romanos capítulo 7 y queremos entrar de lleno en Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 7 nos recuerda el revolú que tenemos entre cuero y carne cada uno de nosotros. Amén. Con el que lo que quiero hacer no hago y lo que hago es lo que quiero decir. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo? Todo ese montón de cosas. Y queremos entrar de lleno entonces en Romanos capítulo 8, donde nos habla acerca de que todas las cosas operan para bien, que fuimos predestinados, que Él nos glorificó, que Él nos justificó y que quién contra nosotros, como vamos a leer, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Nadie podrá separarnos del amor de Dios. Y todos queremos ahí. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahora? All right? Okay. So, es interesante el orden en que Dios pone las cosas y pues. Pero en la tarde de hoy lo que vamos a estar enfocados es en este segmento de Romanos capítulo 8. Y como ya dije, pues yo leo la primera porción y usted pues me ayuda leyendo los próximos. Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todos, por favor, ni lo alto ni lo profundo de ninguna otra cosa creada. Amén. Señor, continúe bendiciendo tu palabra, nos ayude a hacer una exposición clara de la misma y que provoque en nosotros el deseo de recibirla y nos capacite para poder aplicarla a nuestras vidas. Amén. Puede sentarse, por favor. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Una exposición, pero que bien breve, para nada profunda, pero necesaria para poder entender primeramente qué es lo que Dios a través de Pablo estaba compartiendo con la iglesia de Roma, que son los que iban a recibir en el contexto original, pues, esta epístola, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso con cada uno de nosotros? Vemos entonces en el versículo 31 que comienza con la siguiente pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? La pregunta entonces lógica es, ¿qué esto? ¿A qué se refiere con el esto? Someto a su consideración que está haciendo referencia al sufrimiento que tienen que pasar todos y cada uno de los que comparten la gloria de Cristo. Si usted y yo estamos en Cristo, nosotros compartimos la gloria de Cristo y nosotros nunca bajo ninguna circunstancia podemos ser mayores y mejores que nuestro Maestro, que nuestro Señor. Y si Él
fue perseguido, pues nosotros también seremos perseguidos. Y si nosotros queremos, ¿cuántos quieren imitar a Cristo? Amén. Pues dice la Escritura que todos los que quieren imitar a Cristo, viviendo una vida piadosa, van a experimentar persecución, tribulación, sufrimiento. Y a eso, en contexto original, es que Pablo está haciendo referencia cuando dice que pues diremos a esto, ¿verdad? El sufrimiento, ese sufrimiento que es de esperarse en la vida de aquellos que comparten la gloria de Cristo. Y continúa entonces diciendo, si Dios es por nosotros, o mejor dicho, en el idioma griego original, debido a que Dios está con nosotros, debido a que Dios está de nuestro lado, la próxima pregunta entonces es, ¿quién contra nosotros? En otras palabras, que nadie que se ponga en contra de nosotros, los que estamos en Cristo, va a tener éxito. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 32. El pasaje que mencioné hace un momento que provocó dentro de mí este gozo, esta alegría, esta tranquilidad, este sosiego. This is the mountaintop experience for me. Lo que este pasaje dice. Y a través de los años consistentemente he hablado, he enseñado en distintos contextos sobre particular y en nuestra amada iglesia en infinidad de ocasiones. Refiriéndose a Dios que está con nosotros, que nos protege, que nos cuida, que nos llamó, que nos glorificó, que nos justificó, que nos santifica. Nos dice entonces el versículo 32 que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿verdad? El Dios que ni siquiera nos negó su propio Hijo cuando nosotros éramos sus enemigos. Hay mucho lo que puedo añadir sobre el particular, pero eso es suficiente. El Dios que no me negó ni siquiera su propio Hijo cuando yo era su enemigo. That's the mountaintop experience for me. Ese hecho, cuando era su enemigo, cuando quería vivir en contra de él, que no me importaba para nada lo que Dios dijera. Dios no escatimó ni a su propio Hijo y lo dio por mí, sino que lo entregó por todos nosotros, lo que sacrificó en la cruz del Calvario, en beneficio de todos los que creían, habrían de creer en Él. A eso se refiere cuando dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la pregunta entonces de continuación es, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y todas las cosas no son todas las cosas, by the way. Son todas las cosas que encajan perfectamente dentro del plan y propósito que Dios tiene para la vida de todos aquellos que Él llamó, que Él escogió, que Él eligió y todas las cosas que la Escritura enseña. Amén. En otras palabras, que Dios también nos dará junto a Cristo gratuitamente todo lo necesario para completar el propósito por el cual Dios tuvo en mente escogernos a nosotros. Porque Dios nos escogió, eso enseña la Escritura. Ninguno de nosotros escogió a Dios. Dios nos escogió a nosotros. Y Dios cuando nos escoge a nosotros, nos escoge con un propósito, con un plan particular. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusar de algo malo a quienes Dios ya ha elegido? Y añade, Dios es el que justifica. Si Dios ya lo ha declarado culpable, ¿cómo es posible que alguien pueda acusar a una persona que Dios ya de antemano ha declarado no culpable? ¿Quién podrá tener éxito al acusar a una persona que ha sido declarado justa por Dios? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién es el que puede declarar culpable y sentenciar o castigar? La respuesta es Cristo. Y añade que el que murió, y de paso, cuando muere, lo que hace es pagar la penalidad de todos nuestros pecados. Más aún, el que también resucitó, probando, alabado sea el nombre del Señor, su victoria sobre el pecado y sobre lo que los teólogos llaman la suprema penalidad de la muerte. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, haciendo referencia al lugar de exaltación divina y honor que se le es concedido a Cristo conforme al plan soberano de Dios. Y dice la Escritura entonces que el que también intercede por nosotros, y ya está haciendo referencia al hecho de que Cristo está cumpliendo con el ministerio de intercesión por los salvos, esos que Él salvó por medio de su sacrificio. Y lo hará hasta que el último de ellos, incluyendo cada uno de nosotros, llegue a su presencia en el cielo. Versículo 35. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Originalmente en el griego no es quién, es qué.
¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ese amor que Cristo tiene por nosotros. Y añade entonces una serie de posibilidades. Comienza con tribulación. ¿Qué es eso? Son las dificultades externas que usted y yo experimentamos. Es el estrés emocional que es causado por la tristeza, que es causado por la adversidad, que es causado por la aflicción. A eso se refiere con tribulación. La angustia. La angustia se refiere nuevamente a esa emoción, a ese sentimiento que usted y yo experimentamos cuando nos sentimos indefensos, que sentimos cuando las circunstancias a nuestro alrededor son desfavorables para cada uno de nosotros. ¿Cuánto entienden eso? Right? Persecución en este caso se refiere al sufrimiento causado por nuestra relación con Cristo. A esa persecución se refiere, no a la persecución que usted y yo podamos experimentar porque somos grumpy o somos imprudentes y todo el sinnúmero de cosas que nos caracteriza la mayor parte de nosotros. ¿Eh? Hambre, también usualmente como resultado de la persecución que nosotros experimentamos por causa de Cristo. Peligro o espada, simplemente se refiere a maltrato y en el contexto original posiblemente asesinato. Versículo 36, haciendo referencia a Salmos 44, versículo 22, dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, por causa tuya nos matan, y somos contados como ovejas de matadero. Por ti nos tratan siempre como se tratan a las ovejas que van para el matadero. En otras palabras, preste atención que es importante, cuando sufre por Cristo, ¿cuántos son cristianos? Cuando sufre por Cristo, el cristiano nunca debe ser sorprendido. Por Cristo. Cuando sufre por Cristo. No porque I'm an obnoxious person, soy imprudente y las cosas que ya mencioné anteriormente. Versículo 37. Antes, contrario a eso, en todas estas cosas, ¿cuáles son las circunstancias amenazantes que describimos en los versículos 35 y 36? En todas estas cosas, en todas estas circunstancias amenazantes, en todos estos obstáculos que encontramos, sobre todo los obstáculos espirituales. ¿Cuántos de ustedes están luchando en este momento con obstáculos espirituales? Si usted no levanta la mano, pues I got bad news for you. You are. We are. En todas estas cosas, en todas las circunstancias adversas, amenazantes que yo me encuentro en este momento, en todos estos obstáculos booby traps espirituales con los cuales estoy batallando en este momento, ¿verdad? En todas estas cosas, lo que la Escritura nos dice es que somos más que vencedores. No, más que vencedores quiere decir totalmente conquistadores de todo aquello que amenaza nuestra vida o que amenaza nuestro bienestar. Y nos dice entonces que somos más que vencedores por medio de aquel es Cristo, ¿verdad? Que nos amó y que en su máxima expresión de amor lo podemos ver en lo que hace por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo cual, Pablo concluye, estoy seguro, esa frase es interesantísima, estoy convencido de que estoy convencido, estoy totalmente seguro, convencido por revelación divina, porque Dios me lo ha revelado, estoy seguro, totalmente convencido por revelación divina y por experiencia propia, Pablo hablando, de que ni la muerte física, ni la vida, ahí se refiere a los peligros que usted y yo podamos experimentar en esta vida terrenal, ni ángeles, está hablando de ángeles buenos en este caso, ni principados, está hablando de ángeles caídos o demonios, ni potestades, está hablando de entes espirituales en posiciones de poder y autoridad, como se nos hace referencia en el libro de Efesios, ni lo presente ni lo porvenir, en otras palabras, todo lo que estoy experimentando y todo lo que pueda experimentar. Ni lo alto ni lo profundo, todo el espacio desde la cúspide del universo hasta el fondo del mar, ni ninguna otra cosa, en otras palabras, cualquier otra cosa creada que usted y yo podamos inventar, usted y yo podamos considerar, usted y yo podamos mencionar, no hay absolutamente nada. ¿Y nada es?
Gloria a Dios. Cristo dijo, de la boca de los que maman. Esa frase siempre me ha impactado, ¿verdad? Y nada es nada. Permíteme hacer una pequeña desviación, regreso rápido a donde estamos, ¿ok? Ojalá pueda hacerlo. Muchas personas me han preguntado a través de los años si yo creo que Dios todavía habla. Porque nosotros insistimos que la palabra de Dios es la corte final de arbitraje en todos los asuntos de nuestra vida. ¿Right? Nosotros insistimos que no hay revelaciones adicionales a lo que ya tenemos en la palabra de Dios. Personas, pues, que piensan contrario me preguntan, pero ¿quiere decir que usted no cree que Dios habla? ¿Te puede hablar a usted a través de una persona? Y mi respuesta es claro que sí. Porque Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. Amén. Lo que siempre añado es que cuando Dios por lo regular lo hace, la persona que Dios utiliza para hablarnos a nosotros no se da cuenta de que Dios lo está utilizando a Él, que Dios nos está hablando a nosotros por medio de Él. Amén. Si no empieza a esponjarse, a creer que yo soy un súper ungido y nada de esas cuestiones. ¿Sabes? Cuando llegué aquí en el día de hoy, la primera persona que me encontré fue un niño. Y con la simpleza y la honradez de un niño, me dijo, pastor, te amo. Ni ninguna otra cosa creada, Pablo dice, nos podrá separar del amor de Dios. Para nada ese niño sabía la batalla con los gigantes de mi mente al llegar aquí. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, que absolutamente nada podrá separarnos del amor. Y absolutamente nada es ¿qué? Nada. Absolutamente nada. 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 Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, sí, ¿por qué no? 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 Nada podrá separarnos del amor de Dios que Dios nos ha mostrado por medio del Señor Jesucristo. En 1986, yo señalé hace un momento, yo tuve una experiencia conmigo mismo en la cual tropecé y por poco me hundo y regreso a mi estilo de vida previo y Dios me extendió su mano y me levantó. Right? Y me levantó y una de las cosas que utilizó es precisamente lo que estamos considerando en este momento, lo que estamos leyendo en este momento. Una exposición simple y sencilla pero profunda al mismo tiempo de un pastor llamado Adrian Rogers. Yo sé que lo dije hace un momento, no que se me olviden las cosas, yo sé que lo dije, pero entiendo que necesito repetirlo. Para que si alguno de los que están aquí presentes no lo escucharon bien, lo vuelvan a escuchar. Y es la razón por la cual en esta hora estamos hablando de lo que estamos hablando. Porque eso me motivó a mí a estudiar con seriedad el contenido de Romanos capítulo 8 y todos estos pasajes que estamos estudiando en este momento. Y el haber estudiado eso, hermano Carlos y Mari, que están por el lado de allá, ¿right? Haber estudiado con seriedad ese asunto, lo que hizo fue que me llevó a una montaña, a la cima de una montaña, y desde allá arriba empecé a mirar todas las circunstancias de mi vida, incluyendo las metidas de pata que había cometido y estaba a punto de cometer, y verlo de una forma distinta.
moviéndome, empujándome a querer encontrar satisfacción en Dios, deleite en Dios. Entonces, mi intención en los próximos momentos es simplemente identificar algunas cosas que hemos identificado en esta iglesia en puertorriqueño 800 veces. ¿Sabe cuántos son 800 veces? ¿Cuántas son? 800. Son un montón de veces. Humanamente hay razones por las cuales usted y yo debemos deleitarnos y estar satisfechos en Dios. Como dije hace un momento, son algunas cosas que yo pude ver desde la cima de esa montaña. Ahora veo cómo es la cosa. Ahora es porque aquellos están hablando de aquella forma. Ahora es porque aquel pastor estaba predicando aquella cuestión. Ahora veo porque la señora aquella que tenía cáncer y le sacaron un montón de cosas y le quedan 25 semanas de vida y no que sé, actúa y habla de la forma en que habla. Pues porque ella ya se subió allá arriba y ella vio el valle de una forma distinta. Y por eso, poder haber sido elevada a esa posición le permite ver las cosas de una perspectiva distinta y le mueve, la empuja y dice, no tengo problema. Mi satisfacción es en Dios. Mi deleite es en Dios. Veamos entonces algunas razones humanas para deleitarme y estar satisfecho en Dios. La primera es que Dios está de mi parte. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Dios está de mi parte, ¿quién contra nosotros? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La pregunta ¿quién contra nosotros? Nos habla, entre otras cosas, de la mucha oposición que en nuestro diario vivir enfrentamos. ¿Cuántos enfrentan oposición en su diario vivir? Algunos de nosotros, la mayor oposición que encontramos es de aquí adentro. ¿Sí o no? ¿Right? ¿Quién contra nosotros nos habla de la mucha oposición en nuestro diario vivir, la que enfrentamos? Pero esa pregunta, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Cuando esa pregunta es precedida por la frase Dios está con nosotros, hace que la cosa cambie, ¿verdad? Si no me entiende lo que quiero decir esto. Desde la cima de la montaña, acuérdense, cuando el pastor Edwin Torres en este día está mencionando la cima de la montaña, está hablando de la forma en que nuestra perspectiva es transformada luego de considerar y de que nuestros ojos son abiertos y poder entender qué es lo que la Escritura enseña en estos pasajes bíblicos de Romanos capítulo 8, del 31 al 39. Si podemos verlo como la Escritura nos enseña, pues vamos a ser elevados y nuestra perspectiva va a ser distinta y entonces vamos a poder ver lo que está pasando de una forma distinta. Y la conclusión va a ser distinta. El desespero, el miedo, el temor, la angustia va a ser reemplazado por deleite. No en la circunstancia como tal, sino en el hecho de que pues sabemos que Dios está de mi parte. Okay. Así que desde la cima de la montaña usted y yo podemos ver si Dios está de nuestra parte, pues yo debo entonces, esa es la cima de la montaña, el hecho de que Dios está de mi parte. Repita conmigo, Dios está de mi parte. Y eso es parte de la cima de la montaña. El hecho de que Dios está de mi parte. Right? Desde la cima de la montaña, usted y yo podemos ver que si Dios está de parte nuestra, debemos enfrentar todo desafío con esa verdad en mente. ¿Y cuál es la verdad? Que nada de lo que se ponga en contra mía tendrá éxito, porque Dios está de mi parte. Y Dios no está de mi parte solamente cuando yo estoy aquí. Agárrese bien. Y si quiere preguntarme lo que sea, anote algo.
y hablamos luego. ¿Cuántos son de Cristo? Dios está de mi parte cuando yo hago lo que Dios, que Dios quiere que yo haga. Right? Yo soy de Cristo. Pero cuando yo desobedezco, Dios ya deja de estar de mi parte. Incorrecto. Dios está de mi parte. Dios no está aprobando lo que yo hago. Eso no quiere decir que no va a haber consecuencias de lo que yo hago. Pero el punto es que the Mountaintop Experience tells me que Dios siempre está de mi parte. Dios está de mi parte aún en medio de la tribulación. ¿Cuánto? Todo el mundo ha experimentado la enfermedad, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo estoy enfermo, que Dios no está de mi parte. No, Dios está de mi parte cuando yo tengo necesidad. Dios está de mi parte cuando yo estoy enfermo. Dios está de mi parte aún cuando Satanás y mis enemigos me hacen daño. Cuando mi carne está haciendo un party conmigo, Dios está de mi parte. Y por eso yo voy a poder vencer y conquistar mis temores. Versículo 37 que leí hace un momento. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas estas cosas, somos más que vencedores. Aquel que nos amó sabemos que es el Señor Jesucristo. Escriba esto en sus notas. Le dije que no iba a escribir mucho, pero son 2 o 3 cositas. Son creo que 5 palabras. Dios está de mi parte y por eso puedo conquistar el temor a la oposición. ¿Usted sabe de qué estoy hablando cuando digo oposición? Oposición es cuando algo le es contrario a usted. Oposición encontramos en todos lugares. La oposición a veces duerme al lado nuestro todas las noches. La oposición muchas veces son esos que nosotros hemos dado, lo hemos echado todo y si usted es una mujer, usted lo cargó en el vientre o la cargó en el vientre y le ha dado todo y le limpió el fufi y le hizo un montón de cosas y lo ha alimentado y todo eso. Muchas veces esa es la oposición. No necesariamente son enemigos de afuera. No necesariamente el mundo secular y toda esta gente que tiene estas agendas, y que eso es parte de la oposición, sin lugar a dudas. Yo someto a su consideración que una de las peores expresiones de oposición la cargamos nosotros dentro de nosotros diariamente. Es lo que normalmente me refiero cuando uso la expresión los gigantes de mi mente que batallan acá arriba. ¿Right? De eso es que normalmente estoy hablando. Una aplicación breve. En esta vida, inevitablemente todos vamos a tener oposición. ¿Right? De parte de Satanás, el mundo, la carne. De todas formas, mis enemigos. Pero si usted, ¿cuánto está en Cristo, por favor? En Cristo, estoy en Cristo. ¿Sí? O sea, está en Cristo, pues si usted está en Cristo, esa oposición no va a ser una oposición exitosa. That's the mountaintop experience. Wow, tienes oposición, pero no te evita que no vas. Presta atención que es importante. Quizás este es tu caso en este momento, en este instante aquí que estás en este momento. Es probable que por un poco de tiempo, o en algunos casos por mucho tiempo, dé la impresión que la oposición ha tenido éxito. Da la impresión que la oposición ha tenido éxito. Pero The Mountaintop Experience lo que me dice es que si Dios está de mi parte, yo soy más que vencedor. Y por eso tarde o temprano mi oposición será derrotada. Esto no es pensamiento positivo para nada. Esto es pura Biblia, no adulterada. El punto es que esta verdad se puede discernir
como dije hace un momento, desde la cima de esa montaña, que como ya he mencionado tantas veces, es simplemente estoy haciendo referencia al contenido de Romanos capítulo 8 del 31 al 39, que cuando usted y yo, gracias a la presencia permanente del Espíritu Santo que inspiró la palabra y que nos ilumina a nosotros, que renueva nuestro entendimiento, finalmente podemos comprenderlo y finalmente nuestra perspectiva cambia. Empezamos a ver las cosas de una forma distinta, ¿verdad? La verdad que acabo de decir se puede discernir, debió haber dicho, desde la cima de la montaña. Y cuando usted y yo la podemos discernir, el resultado es que nos vamos a deleitar y vamos a estar satisfechos en nuestro Señor. Aunque si somos honestos, como yo trato de serlo en este momento, hay circunstancias en que nuestro enfoque se desvía y las cosas no funcionan como deberían funcionar. Pero el hecho de que somos de Cristo, que Cristo nos compró, que Cristo nos selló, nos asegura de que en su momento, en su tiempo y en una expresión de su amor genuino, su disciplina muchas veces nos trae y nos mueve a volver a enfocarnos nuevamente en el lugar donde tenemos que enfocarnos y nos recuerda, como hace conmigo en esta hora y probablemente con algunos de ustedes, of that mountaintop experience, de lo que nosotros somos en Cristo. Así que primeramente, una razón humana para deleitarme y estar satisfecho con Dios es simplemente el hecho de que Dios está de mi parte y por eso puedo conquistar el temor a la oposición, que me parece que es lo que tienes allá en la pantalla. Segundo, ¿por qué deleitarme y estar satisfecho en Dios? Pues porque Dios me va a dar lo que yo necesite. ¿Cuánto tiene alguna necesidad en este momento? Yo tengo gran necesidad en este momento. Tengo muchas necesidades en este momento, unas mayores que otras, pero sí tengo necesidad en este momento. Y el versículo 32, que ya he mencionado tantas veces en esta iglesia, es fundamental, ¿no? Es algo que, como decimos nosotros los puertorriqueños, está brutal. Brutal quiere decir bueno, pues extraordinario, algo que está más allá de bueno. Está súper extraordinariamente bueno, lo que dice. ¿Y qué es lo que dice? Que el que no escatimonia a su propio Hijo es el Dios nuestro, el Dios de la Biblia, ¿right? Jehová Dios, ¿right? El gran yo soy, ¿right? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Subrayé esa frase, el que no escatimonia a su propio Hijo. Le voy a dar unos segundos para que lo haga. El que no escatimonia a su propio Hijo. El que no escatimonia a su propio Hijo. El que no escatimó a su propio Hijo. Acuérdense, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, enseñar, corregir, restaurar. Cuando algo se ha caído, la Escritura lo restaura. Lo que hace la Escritura es que lo coge, nos ayuda a nosotros y a todo lo que esté dentro del plan de Dios, lo ayuda a recogerlo, ¿verdad? A donde ya ha caído y lo levanta y lo coloca en el lugar donde debió haber estado en primera intención. Esta porción bíblica es parte de esa Escritura que es inspirada por Dios y que es útil para todo ese número de cosas. Para que cada creyente, hombre o mujer, en mi opinión, yo creo que eso es lo que enseña la Escritura, sea perfectamente preparado para toda buena obra, para todo lo que Dios lo llamó a hacer. Y aquí lo que vemos es a Pablo, el autor humano, cuando dice no escatimonia a su propio Hijo, Pablo va de lo mayor a lo menor. Lo mayor es su propio Hijo. ¿Será que Dios tenga algo que sea más valioso que su propio Hijo? Claro que no. Dios va de lo más profundo a lo más llano. Va de lo más importante a lo menos importante. Y la lógica humana, imperfecta nuestra, ¿verdad?, nos permite concluir que si lo mayor, lo más profundo, lo más importante es cierto, que fue que Dios dio a su único Hijo, entonces lo menor
lo más llano, lo menos importante, también lo será. Otra vez, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Esta frase que lo entregó, simplemente un comentario al calce, es la misma frase que se utiliza en Marcos capítulo 14, versículo 10. Fíjese ahí, importante lo que le voy a decir ahora. Preste atención, no se duerma. God is good? All the time? All right, good. Te ve que alguien está cabeceando, denle un codazo. Entonces Judas Iscariote, eso es Marcos capítulo 14, versículo 10. Preste atención que es bien importante, familia, ¿ok? Right? Bien importante. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes, ¿para qué? Para entregárselo. Y que lo que vemos aquí en Romanos capítulo 8, versículo 32, es que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo que, dígalo, que lo entregó. Es la misma palabra en el griego, es la misma cosa. El que lo entregó por todos nosotros, ¿right? ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Cuál es el punto que usted está tratando de enfatizar? Preste atención. And this is another mountaintop experience for me. De aquí en adelante, ahora la cosa cambia. O sea, ¿con qué esa es la cosa? Wow, my Lord. ¿Qué clase de salvación? ¿Qué clase de Salvador? De acuerdo a Romanos 8:32, preste atención. En Marcos 14:10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarlo. Pero conforme a Romanos 8:32, no fue Judas, no fueron las autoridades romanas, no fueron los judíos quienes entregaron a Cristo para ser crucificado. Fue Dios quien lo entregó. Goosebumps. Qué bueno que todavía se me paran los pelos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cuál es la aplicación de eso para mí en esta hora? Cuando finalmente usted y yo podemos discernir la grandeza del regalo inmerecido que Dios nos dio en Cristo Jesús, no vamos a tener ningún problema en creer que con Cristo Dios me va a dar todo lo que yo necesite. Y todo lo que yo necesite, familia, personas que nos visitan el día de hoy, es todo lo que yo como hijo de Dios, yo como uno que no andaba buscando a Dios, Dios me andaba buscando a mí. ¿Okay? That's the mountaintop experience. Cuando finalmente tú y yo podemos verse, wow, eso es lo que ha sucedido conmigo. Por años, Marcela está aquí, Rosita está aquí. Y como yo dije, pues siempre esta porción bíblica ha sido parte de mi vida por años, desde ese momento en el 1986. Y cuando estaba en el campo misionero, fuese el país donde Dios me llamara a predicar, en cualquier momento yo sabía que eso iba a ser parte de lo que yo iba a predicar. Porque eso es parte de mi vida, eso es parte de mi testimonio, eso es parte de lo que yo soy en Cristo Jesús. Y yo decía, si usted me pide a alguno de mis hijos, fuese Marcelo, fuese Rosita, y usted me los pide para azotarlos, para golpearlos, para crucificarlos, supongamos que yo se lo doy para que usted hiciese eso, ¿verdad? Y después de que usted los azota, los maltrata y los crucifica, usted viene donde mí y me dice, ¿usted me podía regalar las muñecas de Cabbage Patch Doll de Rosita? O el guante de Marcel, el bate de Marcel, ¿no? ¿Me lo podía regalar? Pero, pues claro, si te di a mis hijos para que me los matara, de lo mayor a lo menor. That's the mountaintop experience.
Alabado sea el nombre del Señor. Nuevamente, mi deleite y satisfacción están en el Señor Jesucristo, aunque en ciertos momentos, por la realidad del pecado en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros, nuestros ojos, luego, en vez de hacer lo que Hebreos 12 nos dice, que es mantener nuestros ojos en Cristo, el autor y fundador de nuestra fe, los apartamos por las razones que sea y tropezamos, ¿verdad? Fuera de esos momentos, mi deleite y satisfacción está en el Señor Jesucristo. Porque sé que esa cruz es la garantía más contundente y irrevocable de la generosidad de Dios para conmigo. Es la certeza de que Dios no me dará lo que yo quiero, como yo desearía muchas veces, pero es la certeza y la seguridad que Dios me va a dar lo que yo necesite. Escríbalo por algún lugar. Así que escriba esto en sus notas. Dios me dará lo que yo necesite y por eso puedo conquistar el temor a la falta de provisión. Tercero, porque deleitarme y estar satisfecho en Dios, porque Dios me perdonará. Dios me perdonará. Mire todo el mundo en esta dirección, por favor. Eso no quiere decir que pecar contra Dios no es una cosa seria. Yo someto a su consideración que una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer es pedirle a Dios que nos capacite primero para tener conciencia de la viga enorme que tenemos nosotros metida en nuestro propio ojo. Miren esta dirección, te lo suplico, por favor. ¿Por qué me está pidiendo que mire? Porque estoy hablando de ti. Una de las mejores cosas que podemos hacer es pedirle a Dios que nos capacite para nosotros, que nos ayude a que cree en nosotros el deseo, la urgencia y la conciencia de que tenemos una enorme viga en nuestro propio ojo. Que vivamos conscientes de eso. Que querramos que Dios nos capacite para poder reconocerla y removerla. De forma tal que podamos cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a otros que tienen una pajita en su propio ojo a removerla. De forma tal que al cumplir con nuestra responsabilidad de ayudar a otros a remover la paja que puedan tener en su propio ojo, no le destruyamos el ojo a la persona. Puedo deleitarme y estar satisfecho en Dios porque Dios me perdonará. No quiere decir que el pecado no sea una cosa seria. Lo que quiero decir, preste atención, porque this is another mountaintop experience. Nunca había visto esta realidad como ahora puedo ver, luego de haber entendido lo que Romanos capítulo 8, versículo 33 dice. No quiere decir que el pecado no sea una cosa seria. Lo que quiere decir es que el pecado es algo tan importante que Cristo tuvo que dar su vida en la cruz para que yo pudiese ser perdonado. That's the mountaintop experience. No era toda la religiosidad y todo el señalar y mira aquel y yo con mi viga en mi ojo grandote tratando de ministrar y aconsejar y querer ayudar a otras personas en su vida. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué es lo que dice después? Todo el mundo. ¿Y cuál es el punto detrás de todo esto? What is the mountaintop experience? El perdón de pecados está sellado en la palabra justifica.
Es Dios quien justifica. Es Dios quien perdona. Mire ahí, en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Si quiere, le sugiero, usted hace lo que usted quiera, porque después de todo, preste atención, por favor. Preste atención. Aquí cada uno de nosotros, en última instancia, va a hacer lo que quiera hacer. ¿Sí o no? Mi exhortación es que usted saque su lapicero, highlighter, lo que sea, y pásele por encima a todo lo que tenga que ver con justicia, porque ahí se repite unas cuantas veces en esa porción bíblica. Miren lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? Ayúdeme por favor, ayúdeme. Miren, que estamos terminando. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? Testificada por la ley y los profetas, la que de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque algunos pecaron, pero no todos. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y son qué? ¿De qué forma? Gratuitamente, por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. Ese intercambio glorioso en que los pecados nuestros les son imputados a Cristo y la justicia, la obediencia perfecta de Cristo nos imputada a nosotros. ¡Gloria a Dios! That's the mountaintop experience. Aquí no se está diciendo para nada que el pecado no es una cosa seria, seriamente seria. Es tan serio y tan importante que Cristo tuvo que dar su vida en la cruz para que usted y yo pudiésemos ser perdonados. Así de serio es el asunto. Versículo 25. A quien Dios, hablando de Cristo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar ¿qué? De la justicia de Dios, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en su tiempo ¿qué? A fin de que Él sea el ¿qué? Y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Quizás en este momento en su vida hay cosas que a usted le da miedo que alguien llegue a saber. Dios ya la sabe. It's a mountaintop experience. Y si usted está en Cristo, ya la sentencia en su contra fue dictaminada. All right? Agárrese bien, por favor. Y la sentencia en su contra que fue dictaminada fue la siguiente: no culpable. That's the mountaintop experience. Aplaude, sí, dale, brother, sí, dale. Que alguien allá aplaudiendo. Así. Yeah, feel free, you know. Nosotros muchas veces no hacemos esto en la iglesia así, todo porque sí, pero hay momentos en que vale la pena hacerlo. Right. Escriba esto en sus notas, por favor. Mi alma alaba a Dios. Dios me perdona y por eso puedo conquistar el temor a ser acusado. En esta vida he aprendido, entre otras cosas, que personas me pueden acusar a mí de lo que sea. Algunas de esas acusaciones pueden que sean ciertas, otras pueden que sean falsas. Pero una cosa yo sí sé: Dios es quien ya me ha justificado. Esa es una de las razones por las cuales en el día de hoy
Le pido a Dios que continúe trabajando en mí para que yo pueda buscar mi deleite y mi satisfacción en Él. No en cosas, no en circunstancias favorables, no en personas, no en relaciones. Que pueda nuevamente, por su poder y su gracia, buscar y en querer encontrar en Él mi deleite y mi satisfacción. Porque nosotros somos bien propensos a sacar los ojos del lugar correcto. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro, claro que sí, claro que sí. Y el problema se complica porque somos muy buenos identificando cuando otras personas han sacado sus ojos del lugar correcto, ¿verdad? Y señalarlo. Pobre, pobrecita, míralo. Eso le pasa por sacar sus ojos del lugar correcto. Y sería bueno que pudiéramos hacer eso luego de haber removido de nuestros ojos todas esas vigas grandes que expresan precisamente nuestra tendencia a hacerlo. Porque quizás nosotros no lo hacemos en la forma que esa persona lo ha hecho o lo está haciendo, pero sí lo hacemos. ¿Por qué deleitarme y estar satisfecho con Dios? Número 4, porque Dios no me condenará. ¿De dónde saca usted eso? Versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Interesante que en los versículos del 1 al 8, ¿se acuerda que al principio le dije que nosotros tenemos un problema bien grande con la cuestión de Romanos capítulo 7, capítulo 8? Por lo menos los que tienen el deseo o la determinación de ponerse a estudiar lo que la Biblia enseña, ¿verdad? Porque nos encontramos con lo que dice en Romanos 7 y no nos gusta, es muy incómodo para nosotros y queremos brincarlo rápido y entrar en el capítulo 8 porque nos dice cosas que son agradables a nosotros, ¿verdad? Bien, el capítulo 8 pues comienza con esas cosas agradables. Right? Romanos capítulo 8 en el versículo 3 dice que Dios condenó el pecado en la carne y en el versículo 1 de Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero en esa frase de Romanos 8, versículo 3, que es una frase corta que usted tiene ahí, que condenó al pecado en la carne, lo que está diciendo es que la condenación de Dios en contra del pecado fue derramada por completo sobre la carne libre de pecado que Cristo tuvo en la tierra. Es a eso que se está refiriendo, ¿verdad? Y luego añade, ahora pues ninguna condenación hay lo que está en Cristo Jesús. Y en la última parte de su bosquejo, me parece, la última página, si no me equivoco, sugiere que en Romanos 8:34 se nos muestran 3 formas mediante las cuales el creyente está libre de toda de condenación. Primeramente, no hay condenación para el creyente basado en las verdades de Romanos 8:34, que señala que Cristo murió por mí, que Cristo vive por mí. De paso, escribe al lado, abogado. Vive para mí como mi abogado, porque intercede constantemente. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios intercediendo por mí. Another mountaintop experience. Mirando desde arriba, lo veo a Él intercediendo por mí en todo momento. Eso no fue que el día que yo nací de nuevo, porque Dios me salvó y abrió mis ojos espirituales, inmediatamente yo entendí eso. Fue precisamente la exposición gloriosa de Adrian Rogers que me permitió, él mencionó algo como eso, pero ¿y de qué está hablando este hombre? Entonces, mi experiencia es la experiencia que puede tener cada uno de los que aquí estamos presentes, que hemos ya nacido de nuevo. Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo a escribir esto es el mismo Espíritu Santo que reside en ti y en mí si hemos nacido de nuevo. Y Él no tiene la intención de que esas experiencias, that mountaintop experience que estoy hablando, esa revelación, esa iluminación, sea exclusiva para algunas personas, para pastores o los maestros. No, eso es para todo el pueblo de Dios. Son las 2:19. Yo sé que el asunto de la condenación
aún más, en muchos casos, la autocondenación. No es una tontería, es un asunto serio. Un asunto con el cual muchos luchan. Un asunto con el cual muchos luchan porque confunden, énfasis en confunden, condenación con consecuencias. La persona que piensa, yo robé en mi trabajo por 3 años y nadie sabe que lucho con ese sentimiento de condenación. Preste atención, por favor. Es la persona que piensa, yo maltraté a mis hijos por muchos años. That was my case. Primeros años que yo fui padre, yo era un adicto a droga, yo usaba cocaína, yo era un loco desquiciado de la vida. Y porque mis hijos, particularmente el mayor, tenía problemas de iglesia que yo no desconocía, pues yo pensaba que él estaba siendo rebelde y que no quería hacer los trabajos y lo forzaba y lo empujaba y lo apretaba y lo maltrataba. La persona que piensa maltraté a mis hijos por muchos años, es lógico que me condene a mí mismo por el mal que hice. Y viví muchos años, aún como cristiano, pensando de esa forma. Es la persona que dice, usted no sabe los pensamientos que yo he tenido. Usted no sabe los gigantes con los cuales yo tengo que estar batallando o que he batallado. Ahora, the mountaintop experience es esta. El creyente que por la gracia de Dios sube a la montaña. ¿Y cuál es la montaña? Entender con claridad, gracias a la iluminación del Espíritu Santo, lo que la palabra enseña en su totalidad, pero particularmente en estos pasajes bíblicos que estamos nosotros considerando, que de paso, esta no es una experiencia mía única y exclusivamente. La inmensa mayoría de todos los cristianos a través de la historia han sido totalmente impactados y transformados por estas verdades que estamos considerando. Por eso es que la mayor parte de la gente sabe, Romanos capítulo 8, versículo 28 al 39, todo el mundo sabe lo que es. Right? Más que vencedores. Nada podrá separarme del amor de Dios. Si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Y o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Te hace mountaintop experience. Te trepas allá arriba y todo lo ves de una forma distinta. Ese es el Evangelio. El creyente que sube a la cima de esa montaña con claridad puede discernir por menos 3 gloriosas verdades. Una, está ahí anotada, que Cristo murió por mí. Glorioso, ocupó mi lugar. Right? Segundo, que Cristo vive por mí, intercede por mí. En todo momento. Y que consistentemente, otra vez, perdonando la redundancia, está haciendo eso por mí. ¿Okay? Como dije al principio, no tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y es necesario clarificar a nosotros mismos y clarificar cada vez que tengamos la oportunidad de hablar sobre el particular, que la frase no condenación no quiere decir no consecuencias. ¿Por qué razón? Porque siempre habrá consecuencias por el pecado. Y muchas veces esas consecuencias duran toda una vida. Por otro lado, no te pongas triste. ¿Cuántos alguna vez han tropezado? ¿Cuántos de ustedes alguna vez la han embarrado? ¿Eh? Algunos no levantan la mano. Yo no sé por qué no levantan la mano, bendito sea el Señor. ¿Será que no me entienden? ¿Será que yo estoy hablando un idioma distinto?
Siempre habrá consecuencias por el pecado y muchas veces duran toda una vida. Those are the bad news. Las buenas noticias, por otro lado, es que la Escritura claramente enseña que Dios no quiere que yo viva el resto de mi vida con un sentimiento de condenación. Y muchos de nosotros quisiéramos que las personas siguieran viviendo el resto de su vida con ese sentimiento de condenación, incluyendo nosotros mismos. Las buenas noticias son que tengo que vivir con las consecuencias de mi pecado. Como un detente, no sé si entienden la palabra detente, es como algo que me dice, aquí están las consecuencias del pecado, así que detente la próxima vez, ten cuidado, ojo al pillo, right? Okay? It works like a detente, las consecuencias. Right? Son buenas noticias. Tengo que vivir con las consecuencias de mi pecado. Si me voy a envolver, pues tengo que reconocer que hay consecuencias para eso. Pero también la buena noticia es que ya Dios emitió su juicio y su juicio es no culpable. Escriba esto, por favor. Dios no me condenará y por eso puedo vencer el temor de la condenación. Y por último, acuérdense, hay condenación y las consecuencias son cosas distintas, ¿ok? Y por último, ¿por qué deleitarme en el estar satisfecho con Dios? Porque Dios nunca me va a dejar. Hace por. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro, subraye eso, seguro, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, en ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Subraye, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro, estoy seguro. En idioma griego a mí no me gusta estar hablando mucho que en el idioma griego, porque suena medio pedante si me pongo a hablar de que en el griego, y en el judío, y en el hebreo, y en esta otra, el arameo, yo no sé qué, that's not my style. Pero hay momentos en que hay que hacer referencia a eso y este es uno de ellos. Right? En esencia, en el hebreo es mucho más complejo, es mucho más extenso, es mucho más florido, un alcance muchísimo mayor que simplemente decir estoy seguro. En esencia, lo que Pablo está diciendo, yo he resuelto, I made that resolution, yo he resuelto el asunto de una vez por todas y no voy a cambiar. Nada va a hacer que yo cambie de esta decisión, esta conclusión a la cual yo he llegado. Pablo está diciendo, yo estoy convencido y me voy a mantener convencido por el resto de mi vida de que Dios nunca me dejará. Entonces, mi pregunta es, ¿usted ha llegado a ese punto? ¿Dónde tú estás en este momento? ¿Está usted totalmente seguro o segura de que nada podrá separarle de Dios? Yo estoy seguro de eso. San Edwin, para nada. Yo someto a su consideración que ese tipo de convicción que Pablo tenía y que yo aspiro a tener, yo deseo tener esa convicción. Y yo espero que cada uno de los que aquí estamos presentes, si decimos que somos parte de Cristo, de la familia de Cristo, que somos verdaderos cristianos, tengamos ese hambre, ese deseo también. Okay. Ese tipo de convicción es lo que lleva al creyente a deleitarse y estar satisfecho solo con Cristo. Dios no promete, a mí no me promete, yo no sé a usted, pero a mí no me promete Dios inmunidad del sufrimiento. Dios no me promete inmunidad de la tentación, by the way, y tampoco de la tribulación, para nada. Lo que Dios me promete es victoria sobre esas cosas.
Si algunos de los que están aquí no han tenido la oportunidad de hojear y estudiar libro que hemos estado estudiando en la Biblia, dice, que es escuela bíblica que tenemos a las 11, ¿verdad? Que trata de nuestra jornada en pos de la santificación. Yo le exhorto a que trate de conseguir ese material, le exhorto a que venga y se una y participe y disfrute como lo hacemos los que estamos participando. Hoy estuvimos hablando sobre ese particular. Dios me promete victoria sobre estas cosas. Dios no me promete que yo no voy a tener problemas, que yo no voy a tener luchas, que yo no voy a tener tropiezos. Lo que Dios me promete es que las luchas, tropiezos que yo pueda tener nunca me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es glorioso para mí. Ahora, what is the mountaintop experience? Porque he venido hablando sobre eso en cada uno de estos puntos. Ahora, en este en particular, preste atención que este para mí es el mejor de todos. Pablo sabía que todas estas cosas, lo alto, lo bajo, espada, angustia, persecución, tentación, peligro, todo ese sinnúmero de cosas, la muerte, ¿verdad? Lo presente, lo porvenir, lo profundo, todas esas cosas, ¿verdad? Pablo sabía, trataban de alejarlo de Cristo. Pero Pablo sabía que todas esas cosas que trataban de alejarlo de Cristo, al final lo que harían sería, gloria a Jesús, acercarlo más y más al Señor. That's the mountaintop experience. Las mismas cosas que Satanás utiliza para alejarnos de Cristo, Cristo las utiliza para acercarnos más a Él. Si somos de Él, si hemos sido sellados por su Espíritu. That's a lot of people who think, hey, it doesn't matter what you believe as long as you're sincere. Run. Sí importa lo que creas. Porque lo que tú crees va a determinar lo que tú piensas, lo que tú piensas va a determinar cómo tú vives. En todas estas cosas somos más que vencedores. Hay una imagen que quiero concluir utilizándola en este momento de Pedro. Pedro el torpe. Yo creo que la mayor parte de nosotros nos identificamos más con Pedro que con Pablo. ¿Amén? Somos honestos. En Hechos capítulo 12, versículos 5 y 6, rápido, nos da una imagen preciosa de esta verdad, ¿ok? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pedro está en la prisión, está consciente de que está próximo a ser ejecutado el próximo día, y nos dice la Escritura que se encuentra encadenado, y creo que menciona que a cada lado había un soldado romano. Leamos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, uno a izquierda, uno a derecha, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro ¿cómo? Se da cuenta que está en cursivo, está ennegrecido, está en cursivo. Durmiendo. Yo he sido Edwin Torres Romero, que soy yo, hubiese estado, no hubiese podido dormir por semanas, ¿right? Pero estaba como, estaba durmiendo. Durmiendo es tranquilo, paz. No porque le pusieron una inyección para dormir. Estaba tranquilo, estaba durmiendo. Entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Okay. Rápido, quisiera elaborar, pero no tengo tiempo. El punto es que vemos a Pedro como un vencedor. Porque Pedro está en esa cárcel simplemente por su fe y por su posición no radical, que no transaba, claramente sentado, confiado, diciendo, yo creo en Cristo, right? Y yo voy a morir por Cristo. Yo no tengo, ¿verdad? Yo no debo
La tradición nos dice que él pidió ser crucificado con la cabeza para abajo, pero esos son otros 20 pesos, ¿no? Pero sí lo que vemos a Cristo, a Pedro vencedor, yo creo en Cristo, yo voy a morir por Cristo. Pedro está diciendo, César no es el Señor vencedor. Solo hay un Señor y ese es Jesucristo. Pedro el vencedor. Pero lo que la Escritura nos dice en el pasaje que estamos considerando es que en todas estas cosas somos más que vencedores. Yo someto a su consideración que cuando la Escritura dice que aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, vemos a Pedro como el más que vencedor. Tranquilamente durmiendo entre dos guardias. ¿Por qué razón? Pedro sabía que gracias a Dios, ese Dios nunca lo iba a dejar y que él nunca sería separado de Dios. En otras palabras, Pedro estaba deleitándose en la presencia del Señor en medio de circunstancias un poquito adversas. ¿Sabes? Nada, una bobería. Alguien me va a venir para tumbarme la cabeza. Algunos de nosotros, en este momento, aunque no literalmente, físicamente, estamos encadenados entre dos guardias. Están ahí con el propósito de destruir nuestras vidas. Nos encontramos en medio de una situación donde no sabemos cómo encontrar paz. Usted hace con lo que yo acabo de decir lo que usted quiera hacer. Mi trabajo es simplemente just deliver the message. Y lo que yo insisto en comunicar, primero para mí, es para mí, para mí. Aplícatelo a ti, créelo, vívelo. El cristiano que ve el valle de problemas, desafíos, tropiezos de su vida, desde la cima de la montaña, duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que pase lo que pase, digan lo que digan, le hagan lo que le hagan, nada podrá separarles del amor de Dios que es en Cristo Jesús. That's another mountaintop experience. Hace un rato le mencioné y le dije que pues Dios le habla a uno, ¿verdad? ¿Sabe? A través de personas. Podría hacerlo. Normalmente nos habla a través de la Escritura. Pero puede hacerlo porque Dios es Dios y sabe lo que hace lo que quiere. Y le mencioné el hecho de que al llegar aquí me encontré con un jovencito que me dijo lo que me dijo, que no voy a repetir nuevamente. Mientras he tenido la oportunidad de estar enseñando aquí, ha habido varias personas que por medio de su lenguaje físico me han confirmado lo que Dios ha puesto en mi corazón. Cada vez que menciono una de estas cosas, algunas personas han estado haciendo, yeah, sí, qué bueno. Otros han estado, I choose which one I want to focus on. En el día de hoy, en esta tarde, yo no voy a hacer un llamado, pero yo sí sé que Dios está haciendo un llamado. A cada uno de los que están aquí presentes.
El llamado es que por fe decídete de subir a la cima de la montaña. Comienza a discernir con claridad. Alabado sea el nombre de Dios. Comienza a discernir con claridad la verdad bíblica. ¿Cuál de ellas, pastor? O Edwin, o tú, mira tú, como usted me quiera decir. Sea lo que sea, esa es la verdad. Sea lo que sea, grande o pequeño, mucho o poco, pase lo que pase, Dios nunca te dejará. Pecado es serio, tan serio que tomó a Cristo morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pecado tiene consecuencias. Escriba esto, por favor. Gracias a que Dios nunca me dejará, puedo conquistar el temor a la separación. Que después de todo es lo que más me intimida a mí, el ser separado de Dios. El que Dios no quiera nada que ver conmigo. Right? Que Dios me eche a un lado. Uno de los regalos más extraordinarios que Dios le ha dado a la raza humana es una cosa que se llama confesión y arrepentimiento. Pablo decía, yo sé en quién he creído. Job decía, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Romanos 8:1, no hay condenación para el que está en Cristo. Así que el dicho en realidad es, ¿dónde tú estás? ¿En quién estás? ¿Estás en tú mismo o estás en Cristo? Tienes la certeza, la seguridad que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. ¿Tienes tú por casualidad deseo de amar a Dios más de lo que le amas? ¿Será que se te ocurre que cuando desobedeces y haces cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, no puedes dormir, te consume, te fastidia, te arruina la vida? Muchas de esas cosas muy bien pueden ser indicación de que eres de Cristo o que no lo eres. Yo creo que lo más importante para cada uno de nosotros, particularmente nosotros los que reclamamos que somos de Cristo, que hemos nacido de nuevo, que Dios me escogió, y cuando leemos Romanos 8, 28, 29 y sabemos que todas las cosas trabajan para bien para los que aman a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito, y a los que amó, a estos también escogió y predestinó y llamó y justificó, y sabemos que está hablando de nosotros para que seamos conformes, desarrollados hechos más y más a la semejanza de su Hijo. Para nosotros, los que reclamamos eso, pues, quizás la pregunta es, en esta hora, en este momento, ¿a cómo que estamos hoy? ¿A 25, 26, 27? ¿Cuánto es? ¿Cuál? 27. Sabía que era uno de esos tres. 27. Hoy 27 de abril del año 2025. Tú sabes que tú eres de Cristo. Mi pregunta en el día de hoy es esta. ¿Es Cristo la razón de tu deleite? ¿Es Cristo la razón de tu satisfacción? La pregunta que Dios continúa haciéndome diariamente es, ¿todavía estás satisfecho conmigo? ¿O necesitas otra cosa? No hay un día en que esa pregunta no se me haga. Yo lo que oro es para que Dios continúe haciendo ese milagro que hizo una vez en mi vida.
¿Cuál milagro? El milagro que me llevó a mí a reconocer que solamente deleite genuino, satisfacción verdadera se encuentra en Dios. Y ese es un milagro que se repite constantemente, ¿ok? No es un milagro que, en el 1996, pues yo tuve esta experiencia, Mountain Tour Experience, y entonces de ese momento en adelante, pues Dios se convirtió en la razón de ser, la fuente de mi satisfacción, mi deleite. Esa vez y ya de ahí en adelante todo ha sido peaches and cream. No. No es de esa forma. Han sido muchos los tropiezos. Han sido muchas las crisis, las dificultades, los errores, las metidas de pata que han provocado que mis ojos sean sacados del lugar donde tienen que estar. Pero como Pablo, encontramos gozo en la certeza, en la seguridad de que podemos estar persuadidos de esto, de que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Y la está perfeccionando. Y en la tarde de hoy, a pesar de lo inadecuado que yo pueda ser y que soy, al realizar el trabajo que estoy realizando, Dios te ha traído aquí con el propósito de recordarte estas 5 verdades que tienes ahí en las notas tuyas esas. No lo botes, ponlo en algún lugar, llévatelo contigo y ora a Dios y Señor, que esto, llévame ahí, Señor, llévame a ese lugar donde pueda verte como tú eres en realidad. Ayúdame a amarte como tú mereces ser amado. Ayúdame a odiar lo que tú odias. Tú sabes que estoy confundido, sabes que estoy confundida, pero tú sabes que yo te amo, sabes que yo quiero amarte más y quiero amarte más y más cada día, Señor. Pero ahora no puedo ver, esto está oscuro, Señor, ayúdame. Como lo ha hecho tantas veces. Él es fiel. Amén. Y es bueno. Siempre es bueno. God is good. All the time. Ponemos de pie, por favor. No, muy pocas veces hago esto, pero lo voy a hacer. Ten un aplauso bien fuerte al Dios de la gloria, por favor. Qué bueno es Dios. Que el Señor nos ayude a estar totalmente satisfechos en Él. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy mil gracias por el privilegio que me has concedido, Señor. Tú sabes lo que está en la mente de cada uno de los que están aquí presentes, Señor. Tú sabes lo que está en mi mente en este momento. No hay nada que pueda ser oculto de ti. Tú sabes el deseo que hay en el corazón de muchos de nosotros de buscar satisfacción solamente en ti, deleite solamente en ti, deleitarnos en ti porque tú has prometido que tú vas a conceder los deseos de nuestro corazón. Ese es nuestro anhelo, Señor. Lo más precioso de todo es que si ese es nuestro anhelo es porque tú has puesto ese anhelo en nosotros. No se puede entender esta clase de amor tuyo. Los caminos son muy distintos a los nuestros. Tú conoces cada corazón presente aquí en esta hora. Conoces las batallas con esos gigantes que hay en la mente de cada uno de nosotros. No hay ninguno que esté exento, lo quiera admitir o no lo quiera admitir. Mi súplica en esta hora es que nos ayude, Señor. Ayúdanos. Ayuda a tu pueblo, papá. Ayuda a tus hijos, tus hijitas, Señor. Comienza en esa ayuda, Señor, haciéndonos humildes, Señor.
provocando en nosotros el deseo de ser mansos como Cristo. Espíritu Santo de Dios, tú moviste a Pablo a escribir que muchas veces tú intercedes por nosotros con gemidos indecibles. Porque muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar. Es muy probable que en esta hora, aquí en este pequeño lugar, haya varios o quizás muchos de tus hijos que nos encontremos en circunstancias en las que ni siquiera sabemos cómo orar. Hemos tratado, hemos dicho, hemos empleado todas las cosas que sabemos y necesitamos que tú intercedas por nosotros y que nos muevas, Señor, y que nos ilumines y que nos digas qué es lo que tenemos que decir y cómo decirlo. Lo que sí sabemos es que eres tú el que pone en nosotros tanto el querer como el poder. Aquí estamos, entra, ocupa tu lugar, Señor. Vuelve a ocupar el lugar que te corresponde a ti. Que no haya un área en la vida de nosotros, Señor, que tú no estés reinando, que tú no gobiernes. Ayúdanos a amar como tú amas, Señor. Ayúdanos, por favor. En esta iglesia, Padre Santo, el tropiezo ha llegado a nuestras vidas y nos toca levantarnos, Señor. Y cuando nos toca, nos toca. Queremos asumir nuestra responsabilidad conscientes de que para nada podemos nosotros levantarnos por nuestra propia cuenta. Queremos asumir la responsabilidad descansando plenamente que eres tú el único que puede conseguir que nos levantemos. Con humildad te rogamos, te suplicamos que nos ayudes, Señor. Gracias por haber puesto tus ojos sobre nosotros, a pesar de que tú sabías todito de nosotros, Señor. A pesar de eso, nos trajiste a Cristo. Algunos de nosotros nos ha llamado a servirte. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Descansando en ti y reafirmando nuestro compromiso y nuestra entrega a continuar por el resto del camino que tú quieras tenernos en este lado de la eternidad, siguiendo los pasos de Jesucristo. Eso anhelamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por Cristo, nuestro Redentor, nuestro Rey, el amado de nuestra alma, nuestro mejor amigo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.